Esa técnica de relajar un problema, ¿sí? Resolver el problema relajado, ver qué variables que requieren ser enteras no lo son y empezar a crear otros subproblemas donde empecemos a evitar que esas soluciones vuelvan a aparecer. La formalización de eso se conoce como el método de ramificación-acotamiento, ¿sí? Que es el método más común para resolver problemas de programación entera, y el cual, si uno es juicioso y termina de realizarlo, garantiza el óptimo. Entonces, les voy a comentar como a grandes rasgos, como a grandes pasos el método. Al final de esta grabación vamos a volver otra vez sobre el método. O sea que si no la cogemos ahorita, no se preocupen, con el ejemplo la vamos a coger y con la y vamos a volver a repasar. Pero bueno, quiero empezarles a dejar en la cabeza en qué consiste el método de ramificación-acotamiento, o en inglés branch and bound. Entonces, como les venía comentando, lo primero es resolver la relajación del problema lineal, ¿sí? Nos hacemos la pregunta: ¿hay variables enteras? ¿Hay variables que requieren ser enteras que no lo son en el óptimo de este problema lineal? Si eso está, si hay variables que requieren ser enteras y lo son, esa es la solución del problema. Socios, estuvimos muy de buenas, no tenemos que empezar a hacer más cosas, ¿cierto? Pero si no, si resulta que hay variables que requieren ser enteras y no lo son en el óptimo del problema relajado, nos toca ir al paso 3, ¿sí? ¿Y en qué consiste el paso 3? El paso 3 consiste en plantear dos nuevos subproblemas agregando una nueva restricción al problema anterior. ¿Y cuál es? Entonces recuerden, un problema se da con la restricción de que x1 debe ser menor o igual al máximo valor entero menor que S sub i, donde S sub i es el valor de la solución de una variable que debe ser entera y no lo es, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, yo les hago un ejemplo que puede que no recuerden qué es esa función máximo valor entero. Si yo tengo, por ejemplo, ¿cuál es el máximo valor entero de 3.3? 3.2, el máximo valor entero es el entero menor mayor que 3.2, es decir, 3, ¿sí? Si tenemos el máximo valor entero de 8.9, es 8, ¿sí? Entonces des en cuenta que si empezamos si vemos aquí, si una variable, como en el problema anterior que nos había dado x2, nos había dado 1.8, el máximo valor entero de 1.8 es 1, ¿sí? Y por el otro lado tendríamos 1.8 más 1, eso es 2.8, el máximo valor entero menor que 2.8 es 2. Entonces, si se acuerdan, tomamos las restricciones x2 mayor o igual que 2 y x2 menor o igual que 1, ¿vale? Entonces, creamos esos dos subproblemas. ¿Y qué vamos a tener que estar haciendo? Vamos a tener que continuamente estar ramificando, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a parar de ramificar? Es decir, ¿cuándo vamos a acotar? Cuando se cumplen algunas de estas tres condiciones. Ten en cuenta, el problema anterior dejamos de ramificar, ¿por qué? Porque de una nos dieron todas las variables que lo requerían, fueron enteras, ¿cierto? En la primera ramificación estuvimos muy de buenas, pero en otras dos circunstancias yo puedo dejar de ramificar. Uno puede dejar de ramificar cuando no hay soluciones factibles, ¿sí? O cuando la solución es peor que la mejor encontrada hasta el momento, ¿vale? Sobre estas dos vamos a verlo en el siguiente ejemplo, lo vamos a ver más claro, no voy a hacer zoom ahí todavía. Entonces, cada vez que estemos resolviendo y ramificando,
vamos a estar almacenando la mejor solución entera de todas las iteraciones, ¿sí? Entonces, encontré una solución entera, la almaceno, ¿cierto? Siempre y cuando esa solución entera sea mejor que la encontrada hasta el momento. Si estamos maximizando, entonces, si esa solución entera es mayor que otra que yo ya había encontrado, si la función objetiva de esa solución es mayor que otra que yo ya había encontrado antes, entonces voy a almacenar ese valor y lo voy a guardar, ¿sí? Cuando no pueda ramificar más, es decir, cuando acote todas las ramas por alguno de estos tres criterios, voy a ir y voy a leer cuál ha sido esa mejor solución entera ya hasta el momento, y eso me dirá cuál es el óptimo del problema de programación entera. Entonces, vamos al ejemplo. Entonces, resolvamos el siguiente problema: maximizar z igual a 8x1 más 5x2, sujeto a las siguientes restricciones: x1 más x2 menor o igual que 6 y 9x1 más 5x2 menor o igual que 45, donde x1 y x2 son enteros no negativos. Vuelve y juega, veámoslo gráficamente. Un problema de dos variables se puede resolver por el método gráfico. Grafiquemos nuestra restricción 9x1 más 5x2 menor o igual que 45, graficamos la igualdad, que es esta línea recta, ¿sí? Para que se cumpla las restricciones todo lo que está por debajo de la línea azul, ¿sí? Y grafiquemos nuestra segunda restricción, x1 más x2 menor o igual que 6, que es esta línea gris, ¿sí? Y la intersección de la región factible delimitada por ambas restricciones es este trapecio verde, ¿sí? Y primer paso, bueno, estas son las soluciones enteras de nuestro problema. Vuelve y juega, uno podría hacer enumeración exhaustiva y encontrar cuál es el mejor valor de la función objetivo en esos puntos, pero cuando la idea es verlo gráficamente para dos variables y luego ya generalizarlo para n variables, ¿vale? Entonces con dos variables esto es posible, con n variables no sería algo viable utilizar enumeración exhaustiva. Solucionamos el problema sin enteros, gráficamente también lo podríamos realizar y vemos que la solución óptima para ese problema es 15 cuartos, 9 cuartos, ¿sí? ¿Y qué notamos? Que tanto x1 como x2 no me dieron enteros. Entonces yo debo tomar la decisión y ramificar por alguna de las dos variables, ¿cierto? Bien sea por x1 o por x2. Vamos a elegir arbitrariamente x1 y vamos a ramificar por x1, ¿vale? Y vean esto, al ramificar por x1, ¿qué vamos a hacer? 15 cuartos es un número que está entre, aquí lo vemos, entre 3 y 4, ¿sí? O sea que vamos a agregar la restricción x1 menor o igual que 3 y vamos a definir un subproblema que va a estar delimitado por esta región, y vamos a definir otro subproblema que va a ser x1 mayor o igual que 4 y va a estar delimitado por esta región que les estoy señalando con el mouse. Veámoslo. El subproblema 1, como les venía diciendo, es x1 menor, y agregar la restricción de x1 menor o igual que 3 me da este trapecio a la izquierda, y el segundo subproblema me da este triángulo de la derecha, ¿sí? ¿Qué observamos? Al solucionar el subproblema 1 y encontrar el óptimo, encontramos que la solución del problema tuvimos la fortuna de que nos dio entero, número entero 3,3, ¿sí? Mientras que en el subproblema 2 el óptimo, al encontrarlo, nos dio 4,1.8, ¿sí? ¿Qué debemos hacer aquí? Almacenamos este resultado del subproblema 1, ya encontramos al menos una solución que es entera, no sabemos si es la óptima, por ahora es nuestro mejor resultado que hemos obtenido, lo almacenamos, el óptimo es 39 hasta el momento, que me da que yo alcanzo el 39 si x1 es igual a 3 y x2 es igual a 3, ¿sí? Por el lado del subproblema 2, que obtuvimos que el óptimo el óptimo se encontraba cuando x1 era igual a 4 y x2 igual a 9 quintos. La función objetivo es 41,
Entonces debo seguir ramificando, ¿sí? Si por ejemplo la solución óptima, si la función objetiva óptima no hubiese sido 41, sino por ejemplo 30, si al solucionar este problema, dense en cuenta que yo no hubiese necesitado seguir explorando esta rama. ¿Por qué? Porque ya sé que al explorar esta rama, ¿qué voy a estar haciendo? Agregando restricciones, y yo sé que al agregar restricciones mi óptimo no va a mejorar, por el contrario permanecerá igual o empeorará, ¿cierto? Entonces si esto me hubiese dado 30, yo desde aquí hubiese podido concluir que el óptimo de este problema es z igual a 39 con x1 igual a 3 y x2 igual a 3. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que aquí todavía tengo esperanzas de que el óptimo pueda ser algo mayor que 39, porque esta solución al problema relajado, a este subproblema 2, me dio 41. Entonces ramifiquemos por x2. Entonces, recordemos la región factible del subproblema 2, que era este triángulo. Al ramificar por x2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar una restricción de que x2 mayor o igual que 2, ¿sí? Que va a ser todo lo que esté por encima de esta recta, ¿cierto? Y al ver esto, al graficar la recta x2 igual a 2 y que x2 sea mayor o igual que 2, vamos a ver que no hay soluciones factibles, ya que esa restricción que estamos agregando no se intersecta con las restricciones del subproblema 2, ¿cierto? Lo que les acabo de decir es esto: no tiene región factible ese subproblema 3 que declaramos con x2 mayor o igual que 2. Pero el otro problema sí me va a tener una región factible, es el subproblema 4, que es el subproblema que sale al subproblema 2 agregarle la restricción x2 menor o igual que 1, ¿sí? Vuelvo y soluciono el problema, encuentro el óptimo y ¡oh, sorpresa! ¿Cierto? El óptimo de ese subproblema me daña ya la integralidad de x1, ¿sí? El óptimo es 40/9, un número x1 está entre 4 y 5, es un número decimal entre 4 y 5, ¿sí? Y x2 si toma un valor entero 1. Vamos a ver cuál es el óptimo de ese problema. El óptimo de ese problema, aquí se me descuadró un poquito, vamos a corregir este valor, aquí aparece ya corregido. El óptimo aquí es z igual a 40.55 en este subproblema 4, ¿cierto? Cuando estamos ramificando por x2 menor o igual que 1, es 40.55. Aquí no tenemos que elegir ramificar por x2, sino que aquí elegimos ramificar por x1, ¿vale? Corrijamos ese errorcito que tenía en las slides y ahí elegimos ramificar por x1, que es la variable que no es entera, ¿vale? Entonces, si elegimos ramificar por x1, ese subproblema, estamos hablando del subproblema 4, ese subproblema 4, si elegimos ramificar por x1, vamos a agregar la restricción para el subproblema 5 de x1 menor o igual que 4, y x1 mayor o igual que 5 me va a definir otro subproblema, ¿sí? Un subproblema 6, x1 menor o igual que 4, y un subproblema 5, x1 mayor o igual que 5, ¿sí? Si observamos el subproblema 5, es un subproblema que solo tiene un punto, ¿sí? La región factible es un punto, este punto rojo que a la vez es el óptimo, mientras que el subproblema 6, la región factible es este segmento de recta, ¿sí? Y que el óptimo está en este punto, en 4,1. Veamos cuál es el resultado. Veamos el resumen de todas las ramificaciones que hemos hecho, más el resultado de la ramificación 3. Entonces, ¿qué hicimos? Agregamos dos subproblemas. El subproblema de la restricción al cual le agregamos la restricción de que x1 era mayor o igual que 5, ¿sí? Que me da como función objetivo óptima 40, y además me da entera. Muy buena noticia, por este lado no necesito ramificar más, y por este lado también otra muy buena noticia, no necesito ramificar más porque
la solución óptima me da entera, ¿sí? Entonces, dense en cuenta que no necesito ramificar más, ¿cierto? Ya con las iteraciones que he hecho debo ser capaz de decidir cuál es mi óptimo. Y si recordamos, ¿cierto? ¿Cuál era el óptimo que habíamos hallado hasta el momento? Z igual a 39. Y dense en cuenta que al resolver el subproblema 5 superamos ese 39 y encontramos que una solución 5,0 me daba 40, y como 40 es mayor que 39, este es el óptimo del problema entero original. Les doy otros 5 segundos de digestión de lo que hemos venido trabajando. Si quieren, pausen el video y revisen bien todo este árbol, ¿cierto?, de ramificaciones de cómo fuimos llegando a la solución óptima. Repasando un poquito el algoritmo, volviendo, vamos a empezarnos a devolver un poquito para terminar de dejar claras las ideas que venimos elaborando. Y es que recuerden que ahorita que les hablaba del algoritmo de ramificación y acotamiento, nos preguntábamos ¿por qué se deja de explorar una rama? ¿Sí? Y dábamos 3 razones para dejar de explorar una rama. Por un lado, que todas las variables que lo requieren sean enteras, dejo de explorar la rama. Si no hay soluciones factibles, dejo de explorar la rama. Y también dejo de explorar una rama si la solución es peor que la mejor encontrada hasta el momento. Volvamos al ejemplo anterior, ¿sí? Nosotros dejamos de explorar el subproblema, esta rama asociada al subproblema 1, ¿por qué? Porque encontramos que todas las variables que lo requerían eran enteras. ¿Por qué dejamos de explorar esta rama asociada al subproblema 3? Porque encontramos que no habían soluciones factibles, ¿sí? Mientras que el subproblema 5 lo dejamos de explorar también por la misma razón que el subproblema 1, encontramos que todas las variables que requerían ser enteras lo eran. Igual situación con el subproblema 6, ¿sí? Cuando empezamos las iteraciones, yo les dije aquí, ¿se acuerdan? Yo les comentaba cuando empezamos a hacer la primera ramificación que si esta z hubiese sido un numerito más pequeño, hubiese tenido que ramificar más, ¿cierto? Porque esta solución de un problema relajado era peor que la mejor solución entera ya hasta el momento, y como era peor, si yo agregaba más restricciones, el valor de la función objetivo iba a quedar igual o iba a empeorar, entonces no tenía sentido seguir explorando la rama. Esa es la explicación de por qué yo puedo acotar una rama, ¿cierto? O dejar de explorar una rama cuando la solución es peor que la mejor encontrada hasta el momento, ¿sí? Y si de pronto alguno no lo tiene todavía, no lo ha terminado de digerir ese concepto hasta el momento, veamos este ejemplo. Suponga que se tiene un problema de maximización de programación entera pura. Ustedes solucionan el problema lineal de la relajación, el problema lineal asociado a la relajación de ese problema de programación entera pura, y encuentran que ninguna variable es entera y que z es igual a 300. Ustedes ramifican por alguna de las variables que no era entera, ¿sí? Resuelven 2 subproblemas, ¿cierto? Acuérdense que están relajados, son problemas de programación lineal. El primer problema no tiene ninguna variable entera, ¿sí? Y la función objetivo es 250. El segundo subproblema tiene todas las variables enteras y la función objetivo es 270. Dense cuenta, no tiene que seguir yo haciendo subproblemas a partir de esta rama. ¿Por qué? Porque aquí ya todas las variables son enteras y tengo el objetivo de 270. Mientras que aquí yo ya puedo cortar porque esta solución es peor que la mejor entera encontrada hasta el momento, que es 270. Entonces aquí yo ya puedo, esto es un corte, ¿cierto? Estoy acotando esta rama porque la solución es peor que la mejor encontrada hasta el momento, ¿vale? Y eso es todo por estas grabaciones. Por último, vamos a repasar en qué consiste el algoritmo de ramificación y acotamiento, que lo veíamos al principio. Consiste en primero resolver la relajación del problema, preguntarnos si todas las variables que son enteras
que requieren ser enteras lo son. En caso positivo, esa es la solución óptima, no necesitamos ramificar, de lo contrario necesitamos ramificar, ¿cierto? Ramificamos creando dos subproblemas a la vez y resolviéndolo arbitrariamente elegimos la variable por la cual queremos ramificar, ¿sí? Hay técnicas que le ayudan a uno a escoger esta variable, son técnicas de priorización de variables y bueno, eso lo veremos más luego dentro del curso, de esas formas en las cuales se pueden priorizar variables para mejorar el tiempo de cómputo del algoritmo de ramificación y acotamiento. Y recordando, redondeando, nosotros podemos dejar de explorar una rama porque todas las variables que lo requieren son enteras en ese problema relajado, porque no tiene soluciones factibles esa rama, o porque la solución que encontramos por esa rama y que todavía no cumple que todas las restricciones enteras, que todas las variables que sean enteras, que necesitan ser enteras lo son, es peor que la mejor solución entera encontrada hasta el momento. Y a medida que vamos haciendo las iteraciones vamos almacenando la mejor solución entera encontrada hasta el momento. Eso era lo que les quería compartir en este conjunto de grabaciones de solución de problemas de programación entera. Muchas gracias y recuerden que si tienen alguna pregunta me pueden escribir. ¿Sí? Les escribo mi correo. Recuerden que si están en el curso de programación entera conmigo lo pueden hacer a través de Piaxa. Bueno, aquí les comparto mi correo personal, juanescasa@gmail.com, el correo de la U, gcalles@unal.edu.com. Muchas gracias por su atención. Hasta en una próxima oportunidad. Chao.